Saben, hoy quiero hablar de un gran mandamiento. Si yo les digo, ¿cuál es el gran mandamiento que aparece en la Biblia? ¿Cuál es? ¿Qué les viene a la mente? A ver, es para contestar, ¿eh? Amarás al Señor tu Dios. Bueno, eso es como que es el mandamiento que tiene más fuerza, porque de alguna manera fue citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento por el propio Señor. Entonces, como que eso que le da como una autoridad más, no sé, más especial, o como uno lo pone ahí arriba. Y es verdad, está bien. Pero hay otros mandamientos que son, yo diría, hasta más importantes que este, por lo menos uno. Bueno, uno puede ir por muchos lados, pero vamos a ver a dónde llegamos. A lo que quiero pensar. Un mandamiento que a veces se menciona mucho, pero se habla poco. ¿Cómo es eso? Y sí. A veces lo mencionamos, pero a veces no profundizamos en el tema ese. Los que conocen la Biblia, enseguida que yo diga el pasaje, van a, no digo adivinar porque queda feo, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo, pero un mandamiento que viene detrás de una expresión muy rara, por decirlo de una manera. Atrae una expresión que nos mueve un poquito el piso. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice ahí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, si les queda bien, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Dice eso? No. Ahí dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y les parece que este es un mandamiento importante? Pero claro, fue dicho por el apóstol Pablo, no fue el Señor mismo. Pero el apóstol Pablo está hablando inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y tiene esa misma grado de, por así decirlo, de importancia. Porque es Dios mismo que nos está diciendo esta expresión, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. ¿Vieron que el vino tiene, cuando alguien está borracho, qué tiene el vino sobre la persona? El control. ¿Ah? La persona quiere ir para allá y ella sabe que intenta ir para allá, pero va tomando el camino más largo y le cuesta llegar allá. Por ahí llega, hay que ver cómo. Uno se ríe, pero qué triste, ¿verdad? Cuando uno ve en la calle una persona en esa situación. Y todo lo que trae el alcohol y toda la violencia que trae en hogares y tantas crisis en hogares y tantas pérdidas de familias, tantos niños sufriendo por el alcohol. Y Dios dice, no se embriaguen con vino. Que el alcohol no tome el control. Y con eso podemos poner todo el resto de las cosas, ¿verdad? Todas las drogas. Porque a veces algunos yo los escucho y dicen, qué mal la gente que se droga. Esos jóvenes que están en la esquina drogándose. Y no pueden estar sin el vasito de vino los que dicen eso. Y al fin y al cabo, la droga que más mal hecho en la historia ha sido el alcohol. Pero no vamos a entrar en ese tema. Sí vamos a quedarnos con esta segunda parte. El alcohol toma control de la persona. Y Dios dice, sean llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, tome el control ¿de quién? De cada uno de nosotros. Ahora, claro, este tema del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo es un tema que abre un panorama, un abanico muy grande. Para algunos ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Bueno, lo respetamos. Si lo quieren hacer así, háganlo. No entendemos que eso es lo que la Biblia enseña. Para otros, ser lleno del Espíritu Santo puede significar como que uno tiene que hacer milagros y que toca a alguien y se sana. Bueno, no criticamos a nadie. Si lo quiere hacer así, hágalo. Pero al que tocan y dice que se sane, realmente que se sane, ¿no? O sea, no es cuestión de que pase después desapercibido en la multitud y la situación no quedó muy clara. Pero no vamos a entrar en esos detalles.
Yo lo que quiero pensar en esta noche es en algunos... Me están reclamando acá que dice está saliendo por YouTube, pero no por la radio. ¿Ahora sí? Bien, gracias. Tengo algunos controles que andan por ahí. Pero eso es bueno, eso es bueno. Ahora yo quiero pensar en este rato que nos queda lleno del Espíritu Santo, ¿para qué? Si es solamente porque Dios lo dice, si es solamente porque es un gran mandamiento de Dios, y pareciera como que nos conformamos con decir, bueno, voy a buscar la forma de obedecer a Dios y tratar de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuidado, porque no es ser lleno por estar lleno, sino es ser lleno para algo. ¿Se entiende esto? No es tengo un tanque de agua lleno con agua ahí, y está ahí y no hace nada. No, eso tiene que cumplir una función. Y cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, es para algo. El tema también es qué significa que llene el Espíritu Santo nuestra vida. Es decir, ¿soy lleno del Espíritu Santo desde adentro hacia afuera? No. El Espíritu Santo mora en el creyente cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal. Somos bautizados, Efesios capítulo 1, somos sellados por el Espíritu. La presencia de Dios está dentro nuestro. Al momento en que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Ahora, para ser lleno significa que se pueda mover desde adentro hacia afuera. Y para que algo se mueva desde adentro hacia afuera, perdón, ¿puedes atender esta llamada? Para que algo se mueva de adentro hacia afuera, hay que sacar y mover algunas cosas. Y ahí es cuando nos produce un cosquilleo. El Espíritu de Dios está en nuestro corazón, quiere llenarnos, pero se encuentra con algunas cosas que lo interrumpen. Dice, hay que sacar esto. Y hay que sacar esto otro. Y hay que mover esto. Para que Dios vaya ganando terreno en la presencia de nuestra vida. Y eso después se ve hacia afuera. Este es un tema muy amplio, sin duda. Pero quiero dejarles en esta noche algunos llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Y cuando uno piensa en el Espíritu Santo tiene que ir a Hechos, ¿verdad? Porque es Hechos de los Apóstoles, pero en realidad alguien dijo, Hechos del Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo en la fundación de la iglesia. Entonces, vamos al libro de Hechos y vamos a ver ahí algunas cosas. Hechos capítulo 4, versículo 23. Gracias. Esto es en vivo, ¿eh? Hechos capítulo 4. Versículo 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Todas las cosas que sucedieron, sabíamos, estaba profetizada, sabían que iban a pasar. Pero la gente se juntaba motivada por el liderazgo del momento para ir contra Jesús. Y eso fue la cruz.
Y eso llevó a Jesús a la cruz. No debe sorprendernos. Dios estaba cumpliendo su voluntad. Pero dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo leí algunos versículos más para introducirnos un poco en la situación. Los creyentes, aquellos seguidores de Jesús, estaban pasando por un momento difícil de persecución. Así como se habían levantado contra Jesús, también se levantaban contra sus seguidores. Pero el deseo de ellos era, Señor, que con denuedo podamos compartir tu palabra. Y estamos en el comienzo de la iglesia. Y cuando ellos estaban clamando a Dios, estaban orando a Dios, el lugar en que ellos estaban tembló. Y dice, y termina el versículo 31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese fue el comienzo, cuando el Espíritu Santo vino a establecerse en la iglesia. Y hacían señales y prodigios para que se viera que había acontecido algo tremendo, importantísimo en el mundo, que iba a cambiar la historia del mundo. Había nacido la iglesia. Ahora estamos nosotros. Pasaron casi más de 2000 años y estamos nosotros. ¿Dios sigue haciendo milagros? ¿Qué le parece? Sí. ¿Sigue haciendo señales y prodigios? Claro que sí. Ahora, no los hace a través de nadie en particular. Los hace a través de la oración de su pueblo. Y aquí nosotros vemos que el pueblo estaba reunido orando. No era fulano o mengano, o el apóstol X, o el pastor aquel, o el predicador. Era el pueblo de Dios que estaba orando. Y hace énfasis en este primer pasaje que leemos. ¿Para qué estar llenos del Espíritu Santo? Y dice este versículo 31 que termina ahí. ¿Para qué? Para anunciar la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y esa había sido la oración de ellos o no? Sí, Señor, que hablemos con denuedo, que hablemos con valentía, a pesar de lo que pasa. ¿Dios contestó? Contestó. ¿Dios llenó? Sí, Dios llenó. ¿Tembló el lugar físico? Sí, tembló. ¿Pero qué es lo más importante? Lo más importante es que los creyentes salieron animados a compartir el Evangelio porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y no les importaba qué precio tenían que pagar. Estaban dispuestos a ir. Y hermanos, este primer llenos, ¿para qué? Llenos del Espíritu Santo, hermanos, para anunciar la palabra de Dios, que es lo que la gente hoy en día necesita. Hay muchas cosas que podemos ofrecer a las personas, pero lo que la gente necesita es palabra de Dios. Hay muchas cosas que se le puede ofrecer al pueblo de Dios dentro de una iglesia, pero lo que la gente necesita del pueblo de Dios es palabra de Dios. Desde una clase escuela dominical hasta la conferencia más multitudinaria se necesita palabra de Dios y estar lleno del Espíritu Santo para anunciar con valentía, con denuedo, la palabra de Dios. Pero seguimos, otro más, llenos para qué. Capítulo 6. Capítulo 6. Y quiero es la elección de los 7 diáconos ahí con Esteban. Dice versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de ¿qué?
del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dicen los apóstoles. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes del aparato religioso también creían en Jesús. Este segundo, ¿llenos para qué? Llenos del Espíritu Santo, hermanos, para servir. Para servir. Para servir a Dios. Para servir en los diferentes ministerios. Y la pregunta que yo me hago cuando estaba pensando en esta charla, ¿cómo encaramos nosotros los diferentes ministerios y las responsabilidades que tenemos? Lo hablamos con Elizabeth hace unos días atrás sobre algunos diferentes ministerios que parece que para algunos tienen que estar llenos del Espíritu Santo y pareciera que para otros no. En definitiva, hermanos, si queremos hacer algo para Dios, si queremos que lo que hacemos Dios lo pueda utilizar y pueda crecer, hay que estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo para poder hacer. Ir a buscar a los niños con el ómnibus. Bueno, que vaya cualquiera que no tiene nada para hacer y que vaya ahí. ¿Está bien eso? Pero lo hacemos a veces eso. Esto es una autocrítica. Porque a veces hay que estar con los adolescentes y con los niños arriba del ómnibus. Y si uno no está lleno del Espíritu Santo, puede perder la paciencia y se puede arruinar muchas cosas. ¿O no es así? Claro, hay que estar lleno del Espíritu Santo solamente para pararse acá adelante. Bueno, por supuesto hay que tratar de hacerlo. Pero hermanos, para limpiar el salón también hay que estar así, de esa manera. Porque no hay ninguna diferencia, porque es un servicio ¿para quién? Para Dios. Eligieron hombres que estuvieran llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas. Entonces, a veces esta expresión llenos del Espíritu Santo parece que fuera algo para cosas espectaculares, cosas tremendas, visibles. Pero hermanos, para las cosas sencillas, dentro del ministerio, dentro de la obra de Dios, requiere hombres y mujeres que estén llenos de la presencia de Dios. Para que la obra que crezca, si no pasa desapercibido. Y este es un pequeño paréntesis. A veces no nos damos cuenta y mantenemos algunas cosas en el tiempo, pero no está la presencia de Dios en lo que estamos haciendo. ¿Se entiende esto? ¿Están de acuerdo con esto? A veces vamos manteniendo alguna cosa que venimos haciendo, pero en realidad lo estamos haciendo para mantenerlo. Como para sentir que estamos haciendo algo. Pero precisamos la frescura del Espíritu Santo en nuestra vida para poder renovar la pasión. Hoy estamos estudiando el apóstol Pablo en la clase de los mayores. Un hombre que fue radical, que hizo con toda su pasión cuando perseguía la iglesia. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, cambió la pisada y toda esa misma pasión que tenía antes, la tiene ahora ¿para qué? Para anunciar el Evangelio. Y estuvo dispuesto a dar su vida por el Evangelio. El segundo, ¿para qué? Llenos para servir a Dios. Seguimos con un tercer, llenos del Espíritu Santo, para que este sea un poco más sencillo, me parece. A ver, capítulo 7. Versículo 55. Hablamos de Esteban. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, aquellos que querían apedrear y matar a Esteban.
que Esteban era un hombre que lo eligieron, ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo para poder servir. Ahora, versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que estaba casualmente ahí. No, era Saulo, aquel que Dios lo iba a transformar, iba a ser el gran apóstol Pablo. Versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Saben, hermanos? Ahí ve un Esteban que estaba lleno del Espíritu Santo y por eso pudo servir. Pero también porque estaba lleno del Espíritu Santo pudo perdonar. Porque ¿qué significa esta frase más que otra cosa que Señor, no les tomes en cuenta este pecado? ¿Los está qué? Perdonando. Y cuando escuchamos esa frase enseguida vamos ¿a dónde? Vamos a la cruz. Donde Jesús también dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y estaban crucificando al Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el otro, ¿para qué estar lleno del Espíritu Santo? Es para poder perdonar. Es para saber perdonar. Hermanos, no hay perdón en el creyente y no hay perdón en cualquier persona si la presencia de Dios no llena su corazón. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo significa que tenemos la capacidad de poder perdonar, poder restaurar relaciones. Había que estar en el lugar de Esteban, ¿no? Lo leemos muchos años después de que pasó esto y con ciertas comodidades. Pero imagínate la escena, un lugar polvoriento, toda la gente mirando, aquellos descargando toda su bronca y su ira tirando piedras. Y piedras que duelen, ¿eh? ¿Te acordás, Britney? Esas piedras que duelen. Cuando estábamos acá el año pasado, o hace 2 años, estábamos acá afuera y de repente una piedra, ¡paca!, te le pegó en la cabeza a ella. Todavía no sabemos dónde vino, suponemos. Y duele, asusta. Ahora imagínate a Esteban tirado allí arrodillado y descargando toda la furia sobre ellos, sobre él. ¿Y cuál más descargaba su bronca sobre Esteban? Y un hombre que está lleno del Espíritu Santo puede mirar al cielo y ver ¿qué? Ver a Jesús. Y el que está lleno del Espíritu Santo puede decir, Señor, perdónanos. No les tomes en cuenta este pecado. Y yo me pregunto, si yo no soy capaz de perdonar, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que no estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? Si no soy capaz de perdonar, significa que no estoy lleno de la presencia de Dios como Dios quiere que yo ande. Y hago una salvedad. Perdonar no significa que ahora vuelve todo como antes sin ningún problema. Eso no es así. Lo he dicho varias veces. Perdonar y olvida, eso es solamente atributo de Dios. Ahora, perdonar y que lo que pasó con mi hermano o mi familia, mi padre, mi hijo, mi hermano, mi abuelo, mi tío, lo que sea, mi vecino,
mi compañero de ministerio. Si yo perdono, lo que pasó no va a afectar mi relación cuando yo lo vea. ¿Se entiende eso? No va a ser lo mismo que antes. Y sí, y habrá que construir de vuelta otras cosas. Pero perdono. Y aquellos que somos del Señor hace tiempo que conocemos la Biblia, o capaz que casi todos podrán entender esta frase, me podré sentar a la mesa del Señor tranquilo porque he perdonado. ¿Se entiende esto? Dios dejó los símbolos y que participemos de los símbolos, gracias a Dios que podemos hacer todos los domingos para que recordemos lo que fuimos perdonados y por eso tenemos que perdonar. Y hay intranquilidad cuando alguien que sabe que tiene que perdonar algo y no lo perdona, participar de la cena del Señor. Si sos un hijo de Dios, hay un ¿qué? Un cosquilleo. Si no sentís nada, revísate. Pero vamos a dejarlo porque si no me voy por este tema y quiero alguna cosita más mencionar, cómo se me va la hora. Así que vimos tres cosas, llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Primero, para anunciar con denuedo la palabra de Dios. Segundo, llenos para servir. Tercero, llenos para poder perdonar. Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Todos recordarán la historia y si no la pueden leer en su casa. Después el apóstol Saulo va allá a Damasco con todo cartas de poder de las autoridades. Podía hacer lo que quería con los cristianos, matarlos, llevarlos presos. Podía hacer lo que quería, pero tuvo un encuentro con Dios. Y Dios lo bajó del caballo. Y quedó ciego por aquella luz. Y aquel hombre valiente, con todas las energías, ingresó a Damasco, dependiendo 100% de otros que lo dirigieran, porque estaba ciego. Pero Dios manda a Ananías, a este hermano, y ahí está el pasaje que leímos. Y le dice a Ananías: el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y yo mientras miraba este pasaje, Saulo venía con una visión de la situación. Pero cuando Saulo fue lleno del Espíritu Santo, ahí tuvo la visión correcta de las cosas. Y hermanos, para tener una visión correcta de las cosas, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No hay vuelta. Porque si no, siempre nos vamos a equivocar. ¿Para qué estar lleno del Espíritu Santo? Para tener una visión correcta. Y una visión correcta, hermanos, lo llamo a una visión que está en sintonía con la voluntad de Dios, que está en sintonía con los planes de Dios y que está dispuesto a aquel primer mandamiento que ustedes mencionaron. ¿Se acuerda cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y sigue diciendo cómo, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, para lograr eso, ¿hay que estar lleno del Espíritu Santo o no? Y sí. No vas a poder amar a tu hermano
si no está lleno de la presencia de Dios? ¿Por qué me van a amar ustedes a mí? Miren lo que soy. Si me aman, como lo dije hace unos días atrás, ¿no? Con excepción de mi padre, no tiene más remedio que amarme. Y mi madre, pues está escuchando, vamos a decirlo por así, no después. No tiene más remedio que amarnos. Pero ¿y los demás? Hermanos, nos amamos y nos preocupamos y queremos que los demás estén bien. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios está en nuestra vida. Por eso, para tener una visión correcta de la vida y de lo que Dios quiere hacer, hay que estar llenos de la presencia de Dios. Y estamos llegando al final. Hechos capítulo 13, versículo 4. Dice, ellos, los apóstoles, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban las palabras de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Parece un brasilero este, ¿no? Varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El gobernador, el procónsul. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué esto? Cualquier, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Cualquier coincidencia con la realidad es pura, no sé cómo se dice, pura casualidad. Bueno, ustedes saben lo que es. Cualquier parecida, ahí está, bien. ¿Cuánta gente hay hoy en día tratando de desviar a otros de escuchar de Dios? Ya sea autoridades nacionales, como también alrededor nuestro. Y siempre Satanás quiere hacer algo. Y ese Satanás que se movía a través de este mago falso, un chanta, hoy también sigue pasando eso. Porque uno prende la televisión y el horóscopo y toda esa historia. Miren, todo eso desvía a la gente de la atención de ponerla en Dios. Por eso todas las supersticiones y los horóscopos y todos los tarotistas, iba a decir esa palabra combinada, pero queda feo porque se escucha en público, los tarotistas y todo lo que... Todo eso desvía a la persona realmente de poder acercarse a Dios. Pero miren, vamos a seguir con el relato bíblico. Entonces Saulo, que también es Pablo, todavía como lo iban identificando, ¿no? Saulo y Pablo, todavía no le habían sacado como que la vida pasada todavía, ¿no? Estaba ahí entre dos aguas para algunos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, miren lo que dice la Biblia, hermanos, fijando en él los ojos, en el mago, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. ¿Saben, hermanos? Versículo 9, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sobre él sus ojos. ¿Saben lo que estoy pensando, hermanos? Un tema que es muy delicado. Llenos del Espíritu Santo para tener autoridad espiritual. Para tener autoridad espiritual.
esta situación del apóstol Pablo nos puede pasar a nosotros, de encontrarnos con personas así. ¿Y qué pasa si los mirás a sus ojos? Si estás lleno del Espíritu Santo y la presencia de Dios está en tu vida, no digo que lo vas a dejar ciego, pero se va a dar cuenta de que vos tenés autoridad sobre él, espiritualmente hablando, porque Satanás está vencido. Y hermanos, muchas veces hay cristianos que lamentablemente pierden esa batalla porque no están llenos del Espíritu Santo, no estamos llenos. Y cuando precisamos tener autoridad espiritual sobre el enemigo, nos achicamos, permítanme esta expresión media, pero es así. Hermanos, la Biblia nos habla de estar llenos del Espíritu Santo para tener autoridad espiritual. No es nuestra valentía, no es lo que nosotros somos, es la presencia de Dios que se manifiesta a través nuestro. Tengo algunas experiencias para contarles, pero no lo voy a hacer porque la hora ya se fue. Pero si estás lleno de Dios, cuando alguien te venga con algo de esto, míralo a los ojos. Y si la presencia de Dios está en tu vida, va a quedar marcada la cancha, por así decirlo de una manera. Y para tener autoridad espiritual, hermanos, hay que estar lleno del Espíritu Santo. No se puede andar a medias tintas, hay que ser radicales. Tener autoridad. Podríamos desarrollar un montón de cosas sobre esto, pero el tiempo se nos va y se nos fue. Y me quedan 2 versículos que quiero leer con ustedes. 2 pasajes. 1 Timoteo 6, 12. Les repaso un poquito. ¿Para qué estar lleno del Espíritu Santo? Para anunciar con denuedo la palabra de Dios. Llenos para servir a Dios. Llenos para poder perdonar. Llenos para tener una visión correcta. Llenos para tener autoridad espiritual. Y 1 Timoteo, capítulo 6, ¿dije? Sí, 6, versículo 12. Dice el apóstol: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hermanos, ser llenos del Espíritu Santo para poder pelear la buena batalla, para poder enfrentar las situaciones de cada día a nivel familiar, secular, laboral, eclesiásticos. Y llenos para poder llegar hasta el fin, como llegó el apóstol. Y todos recordarán las palabras de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, cuando dice el apóstol estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder llegar bien hasta el final y no quedarnos en la mitad de la carrera. Vamos a ir hasta el final porque el Señor nos va a llevar, porque somos salvos, somos sus hijos. Pero hermanos, que no sea una vida cristiana que la vamos arrastrando ahí a los golpes,
que me desanimo, que me enojo, que voy, que no voy, que actúo con inmadurez espiritual y que esto y lo otro y aquello. No, lleno del Espíritu Santo para poder estar firme y poder llegar hasta el fin y poder decir, he peleado la buena batalla. Este es el desafío, hermanos. Estar lleno del Espíritu Santo para estas cosas y tantas más que podemos ver en la Biblia. Pero para estar lleno del Espíritu Santo hay que abrir el corazón, pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados, creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, aquel que entregó todo por amor, que te ama y que me ama y que quiere llenar nuestra vida de su presencia. Vamos a orar. Quisiera que en esta noche cada uno pueda decirle, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. No le tengo temor. Quiero que tu presencia se manifieste. ¿De qué manera? Y no sé. Pero no quiero perder más tiempo. No quiero cargar con cosas que no sirven. Que en esta noche pueda sentir tu presencia en medio nuestro, en mi vida, y decir, Señor, que pueda estar lleno de tu presencia para, y cada uno le podrá agregar el para. Y venir a los pies de Cristo. Señor, queremos en esta hora darte gracias, Padre, porque tú nos amas. Porque tú nos das este privilegio de estar en tu presencia y de ser tus hijos y de sentir, Señor, que el Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Que nos quiere ayudar para hablar con denuedo y con poder tu palabra. Que lo necesitamos para poder servirte como a ti te agrada. Señor, que precisamos tu presencia para poder y saber perdonar. Señor, que precisamos tu presencia para tener la visión correcta, ver las cosas como las ves tú, para tener autoridad espiritual, para poder transitar en esta vida, tomado de tu mano, animados en ti, fortalecidos en ti, y para poder llegar al final de la carrera, sabiendo que hemos cumplido, a pesar de nuestra debilidad, porque tu presencia está en mi corazón. Hoy puedo decir, llegamos al final porque Cristo me ha llevado y ha usado una vida inútil, pero la ha tomado en sus manos y ha sido una vida de bendición. Padre, que todo lo que estamos acá podamos tomar decisiones firmes, de compromisos contigo, para que realmente nuestra vida tenga un sentido muy especial, no solamente pasar por este mundo, sino poder pasar por este mundo llenos de tu presencia. Señor, que el Espíritu Santo, tú mismo, puedas moverte con libertad en medio nuestro, tratando con cada corazón, y que podamos sentir tu presencia de una forma especial. Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia que está aquí y a aquellos hermanos que están escuchando por diferentes medios, para que tú tengas un trato especial con nosotros en esta noche. Glorificamos tu nombre, nos postramos delante de ti en esta noche y decimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida y nuestro corazón para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.